Si en el ser humano hay un comportamiento complejo, trágico y difícil de explicar, ese es el suicidio. Se produce en situaciones de dolor, de un dolor tan inabarcable que para el suicida el único acto racional capaz de cortar ese dolor de raíz es causarse la muerte. Pero ¿de dónde viene el deseo de acabar con la propia vida? Para Roy Baumeister hay 6 pasos que deben darse simultáneamente para que el suicidio llegue a producirse. Si falta alguno de los 6 pasos, el suicidio no se producirá. En cada uno de los pasos, el suicida tiene ideas distorsionadas y creencias irracionales acerca de sí mismo y de su realidad en el mundo. Estos 6 pasos son los siguientes. Primero, no se cumplen las expectativas. Existe un fracaso o un desengaño. Por ejemplo, en las naciones ricas hay mayores tasas de suicidio que en las pobres, porque la pobreza en sí misma no es un factor de riesgo. Lo que sí es un factor de riesgo es pasar bruscamente de tener a no tener, de la riqueza a la pobreza. Es decir, que lo que pone en marcha el suicidio es la discrepancia entre la realidad y lo que uno espera de ella. En el segundo paso, uno se culpa a sí mismo del fracaso. Esto es muy importante, porque el que echa la culpa a otros de lo que le pasa no se suicida, y esto podría explicar por qué las mujeres se suicidan menos que los hombres, ya que las mujeres tienen una mayor tendencia que los hombres a culpar a otros de lo que les pasa. Tercero, existe un estado odioso de la propia conciencia. Uno no se gusta, no se quiere, no se acepta. Se ve a sí mismo por debajo de cómo le gustaría ser. Se demoniza y se culpa, responsabilizándose de todos los acontecimientos negativos que ocurren en su vida. En el cuarto, el suicida piensa que hay algo malo en él, lo que le lleva a sentir vergüenza de ser quien es, y se culpa además de no poder hacer nada por dejar de ser como es, lo cual le provoca dolor, ansiedad y depresión. Siente tal malestar por ser él mismo que necesita desesperadamente escapar de su propio yo, de su propia conciencia, lo cual nos lleva al punto 5. El suicida desea escapar de sí mismo porque ya no tiene esperanza de poder cambiar él o de cambiar la situación. Ni él ni nadie pueden hacer nada por escapar de su propio laberinto, porque su situación lo absorbe todo y siente que lo que le ocurre es inamovible. Además, la realidad presente que vive le parece interminable y dolorosa, y no sabe cómo salir de ella. Decirles que tengan ilusión y esperanza en que las cosas cambiarán en el futuro no les causa ningún efecto, porque el futuro no existe para ellos. Para ellos todo es concreto y solo existe el ahora, y el ahora duele. En el sexto y último paso, el suicida se desinhibe, ya no piensa ni en su propio dolor ni en el de sus seres queridos. A diferencia de la mayoría de la gente, que tiene miedo a hacerse daño a sí misma, el suicida en esta última fase se desinhibe absolutamente y se daña a sí mismo, ayudado muchas veces por el alcohol y las drogas. A menudo entendemos el suicidio como un proceso que va de menos a más, que aumenta en intensidad desde el primer deseo de morir hasta la elaboración de la idea de suicidarse, momento en el que una persona se pone a planificar cómo llevarlo a cabo para finalmente cometer el suicidio. La idea de tomarse tiempo para planificar el suicidio es muy importante, porque es la que se toma como base para la mayoría de los métodos de prevención del suicidio, ya que parece que nos deja con la sensación de que todavía tenemos una oportunidad de interrumpir el proceso en alguna de las fases y salvar al suicida. Sin embargo, esta continuidad temporal parece que se aplica solo a personas con cuadros de depresión crónica, por ejemplo, y no es representativa de la mayoría de los suicidios. Una gran parte de los suicidios son muy impulsivos, en el sentido de que pasa muy poco tiempo desde la idea de suicidarse hasta la realización del intento. Es decir, que la mayoría de los suicidios no se planifican. La planificación representa 1/3 de los suicidios, lo que indica que las 2/3 partes de los suicidios se cometen sin planificación, que ocurren inmediatamente después de tener la idea impulsiva de suicidarse. Más concretamente, casi el 90% de los suicidios impulsivos
se idearon dentro de las 8 horas previas al intento. El 70% se produjo dentro de la última hora, el 47% dentro de los últimos 10 minutos o menos, y el 24%, la cuarta parte, pensó en el suicidio solo 5 minutos antes de cometerlo. Es evidente que con estos plazos de tiempo, la posibilidad de que alguien pueda intervenir para evitarlo es muy baja. Se podría pensar también que los suicidios planificados son los más letales y que los impulsivos tienen más probabilidades de fallar en el intento. Pero los datos muestran que los suicidios impulsivos son tan letales como los planificados, aunque sí que hay una diferencia. Y es que mientras el periodo de riesgo para la persona que planifica un suicidio abarca semanas o meses, en los suicidios impulsivos el periodo real de riesgo es muy corto, de unas pocas horas o incluso minutos. Es por eso que el suicidio impulsivo podría ser más una respuesta súbita de hacerse daño y autolesionarse que un verdadero deseo de morir. Sería la respuesta impulsiva a un dolor repentino, inabarcable y atroz para quien lo padece, causado generalmente por una discusión, por un conflicto de pareja, familiar o profesional, por lo que el periodo de riesgo de cometer un suicidio impulsivo rara vez dura más de unos días. Aquí hay que decir algo impopular y políticamente incorrecto. No tenemos conocimientos suficientes para predecir un suicidio y actuar a tiempo para evitarlo. Aunque al tocar un tema tan espinoso como este, la sociedad tenga la visión bien intencionada de que la mayoría de los suicidios se pueden prevenir y evitar con una buena atención psicológica y psiquiátrica, esto no es cierto. Es decir, que solo podemos predecir y prevenir una pequeña parte de los suicidios. En la mayoría de los casos, el suicidio no es ni predecible ni previsible, porque una gran parte de los suicidios son impulsivos y dejan muy poco margen de tiempo para la intervención, a menudo apenas unas pocas horas o minutos. Además, solo 1/3 de los suicidas avisa de sus intenciones. Curiosamente, este porcentaje es exactamente igual a la relación entre suicidios planificados e impulsivos, donde solo 1/3 de los suicidios son planificados y los 2/3 restantes impulsivos. Pero esta no es una relación directa, porque no todos los planificados se avisan ni todos los impulsivos se callan. Esto nos lleva a un punto que puede resultar desconocido para muchas personas, que de las personas que terminan suicidándose solo sabemos lo que nos quieran contar, que preguntados por amigos, familiares o psicólogos acerca de cómo se encuentran, los futuros suicidas también pueden ocultar la verdad o mentirnos. Pueden tener ideas de terminar con su vida y callarse. Pueden abandonar un tratamiento y no contarlo. Y pueden tener problemas vitales y no compartirlos con nadie. O incluso hay otro problema aún mayor: el error de pensar que el futuro suicida sabe lo que va a hacer y que podremos conseguir que nos lo diga para poder ayudarle. La realidad es que estas personas a veces ni tan siquiera saben que unos días más tarde acabarán con su vida. Suelen vivir en un estado de permanente confusión acerca de su situación personal, como si estuvieran montados en un balancín, porque por un lado quieren vivir, pero por el otro no quieren seguir padeciendo ese sufrimiento. Aunque a veces nos pueda parecer que su situación se estabiliza y parecen mejorar, nunca sabemos qué minúsculo acontecimiento puede hacer que la balanza se desequilibre a un lado o al otro. Por eso, al analizar el riesgo de suicidio de una persona, nunca tendremos seguridades y sí muchas incertidumbres. Para suicidarse hacen falta 2 cosas: querer suicidarse y poder suicidarse. Para querer suicidarse, una persona debe verse como una carga para los demás y haber perdido el sentido de pertenencia, la conexión con sus seres queridos y el grupo. Para poder suicidarse hace falta también haber adquirido la capacidad de ser letal contra uno mismo, de anular el instinto de supervivencia. Pero es muy difícil anular el instinto de supervivencia, porque es el que evita que podamos actuar contra nosotros mismos. Es decir, para poder suicidarse hay que ser capaz de suicidarse. Además, ser capaz de autolesionarse no significa que uno vaya a darse muerte a sí mismo. Hace falta también querer hacerlo. Querer hacerlo vendría por 2 frustraciones principalmente.
la frustración de sentir que no se sirve para nada y la frustración del sentimiento de pertenencia. Las personas que contemplan el suicidio suelen sentir que son una carga, con la correspondiente sensación de vergüenza y culpa. Ejemplos de esto podrían ser el del hombre que se queda en paro y ve que no es capaz de ganar el pan para su familia, o el de un enfermo crónico que necesita atención las 24 horas, o las personas mayores que no quieren ser una carga para sus hijos. Estas personas creen que hacen un favor a los suyos si se quitan de en medio. Sería lo que se conoce como suicidio altruista. El suicidio altruista se da a veces en la naturaleza cuando un ser se sacrifica por el bien del interés de la especie. Por ejemplo, cuando el macho de la mantis religiosa se deja comer por la hembra una vez terminada la cópula, para así ayudarla a nutrirse mejor e incrementar las posibilidades de supervivencia de la especie. Digamos que el individuo se ofrece en beneficio de un interés superior, para no perjudicar al grupo una vez que considera que su función social o su razón de ser en la vida han terminado. El segundo factor que lleva al deseo de morir es la frustración de la necesidad de pertenencia, cuando alguien siente que no pertenece a nada ni a nadie, cuando no tiene ningún tipo de conexión emocional con nadie. El suicidio vendría en parte del fracaso en la integración social, de sentir reiteradamente que no se termina de encajar en la sociedad. Las personas que llegan al extremo del suicidio se sienten aisladas y separadas de la sociedad cuando lo cometen. El sentimiento de pertenencia protege del suicidio. Hay datos de que en tiempos de emergencia nacional la gente se une y ese sentimiento de pertenencia protege del suicidio. En tiempos de guerra disminuyen los suicidios. Es por esto que nuestras sociedades modernas han provocado un aumento de los suicidios, porque el individualismo cultural imperante ha producido un debilitamiento de los vínculos familiares y sociales. Esta menor integración del individuo con su grupo, comparada con la existente en sociedades primitivas, tiene como consecuencia un mayor riesgo de suicidio. Por tanto, el sentimiento de ser una carga y sentirse ajeno a todo deben estar presentes para que una persona quiera suicidarse. Si uno se siente una carga y tiene capacidad para actuar letalmente contra sí mismo, pero conserva su sentido de pertenencia, el suicidio no ocurrirá. Si alguien desea morir porque ha fracasado en el amor o el trabajo y se siente frustrado en su sentido de servir para algo o en su sentido de pertenencia, pero no ha adquirido la capacidad de ser letal, tampoco ocurrirá el suicidio porque no es suficiente con querer suicidarse. También hay que poder, hay que ser capaz de hacerlo. Con respecto al aislamiento, los suicidas se ven a sí mismos como una especie de toxinas sociales y por eso se aíslan y consideran que su muerte es más valiosa que su vida. El aislamiento de amigos y familiares es un indicador de riesgo de suicidio. Y en lo que concierne a la sensación de ser una carga, esta sensación es sin duda un factor elevado de riesgo. Cuando una persona está en paro o enferma, su riesgo de suicidio aumenta porque piensa que es un lastre para su familia, amigos y para la sociedad en su conjunto. Esto le puede llevar a la trágica conclusión de que los demás estarían mejor sin él. El proceso de sentir que no se encaja y de verse además como una carga, termine o no en suicidio este proceso, a lo que sí lleva inevitablemente es a la depresión. Y lo que nos suele pasar a los familiares y amigos de personas deprimidas es que cuando vemos a estas personas no teniendo ganas de hacer nada, que han perdido el interés por cualquier actividad y se encierran en casa, nos cuesta comprenderlo. Porque salir a pasear, hacer ejercicio o ser activos es algo que nosotros hacemos con facilidad. No nos cuesta nada ir a dar una vuelta y relacionarnos con gente. Y como no lo comprendemos, les decimos con la mejor intención del mundo dos palabras que los deprimidos sienten como puñales que se clavan en lo más profundo de su ser. Tienes que. Tienes que salir a la calle, tienes que relacionarte, tienes que poner de tu parte, tienes que esto, tienes que lo otro. No nos damos cuenta de que todo esto que le pedimos a una persona deprimida es justamente lo que no puede hacer. Si pudiera hacerlo ya lo habría hecho y no estaría deprimida. Si lo está, es porque no puede hacer otra cosa. Tenemos que pensar que tiene una fractura mental. Y de la misma forma que una persona con la pierna rota no se le dice que si se quiere curar, lo que tiene que hacer es ponerse a correr,
A una persona rota por dentro no se le puede decir, sin más, que salga por ahí a entretenerse. Insistiendo y presionando a la persona con depresión no vamos a conseguir que mejore su rendimiento. Al contrario, haremos que se sienta más frustrada y más culpable. Le estamos ayudando a pensar que tiene la culpa de la depresión por no poner de su parte y por no hacer nada al respecto. Estamos empujando a esa persona de la sartén a las brasas. Muchas veces albergamos la extraña idea de que si nosotros podemos hacer algo, todo el mundo puede, y el que no lo hace es porque no le da la gana, no porque no pueda. No nos damos cuenta del poder de las limitaciones de la mente y de que hay razones profundas, la mayoría de ellas desconocidas, que hacen que esas personas no puedan actuar de otra forma. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Dejarles en paz y no hacer nada? En el caso de las personas con depresión, podemos proponer, sugerir ir a dar una vuelta sabiendo que la mayoría de las veces nos van a decir que no, pero nunca forzar la situación. Al propio depresivo se le puede animar a que de 10 propuestas que reciba, intente aceptar 2 o 3, pero no podemos hacer mucho más. Le podemos explicar que en la depresión muchas veces, aunque no siempre, la cosa es arrancar y ponerse en marcha, y que una vez que salen a veces no se lo pasan tan mal. Habrá personas a las que el consejo les sirva y otras a las que no, pero hay otras veces en la vida en las que hay que esperar, estar ahí y escuchar en vez de hablar. A veces basta con estar al lado de una persona deprimida, con acompañarla para que se sienta reconfortada en su dolor, porque es dolor lo que siente, un dolor psicológico, un dolor emocional. El suicidio es un producto de nuestra capacidad para sentir dolor y de nuestro cerebro, que nos permite ver la muerte como una escapatoria. Pero ante esta idea nos encontramos con el problema de que la mayoría de la gente que siente un dolor emocional no se suicida. De hecho, la frecuencia del suicidio, aun siendo importante, es muy baja en la sociedad, puesto que solo una minoría llega al extremo de quitarse la vida. Luego, en la mente humana debe existir algún mecanismo psicológico que funcione como una barrera defensiva contra el suicidio. En la naturaleza, el dolor físico existe para alertarnos de un peligro, para que reaccionemos evitando hacernos daño. Por ejemplo, si te pinchas con una aguja, sientes dolor. Es la señal que te envía el cuerpo para exigirte que apartes esa aguja de ti. Con el dolor emocional es lo mismo. Cuando te ocurre algún suceso traumático inesperado, sientes que ese suceso duele, porque el cuerpo te está exigiendo que cambies alguna situación social o algún comportamiento para que deje de doler. Por lo tanto, de la misma forma que el dolor físico es una señal para que protejamos nuestro cuerpo, el dolor psicológico es una señal para que protejamos nuestras relaciones sociales. El dolor psicológico habría que entenderlo fundamentalmente como dolor social, como una reacción emocional ante la percepción de que uno está siendo rechazado en una relación o que está siendo excluido de un grupo. Aquí entra en juego la autoestima, que es una especie de termómetro que mide nuestro grado de aceptación y conexión con las personas de nuestro entorno social. Sentir una baja autoestima nos produce un dolor que teóricamente debería impulsarnos a mejorar nuestras relaciones sociales. El dolor psicológico se manifiesta en forma de vergüenza, culpa, humillación, soledad, desesperanza y cualquier otra variedad de tormento psicológico. Pero el dolor psicológico no basta para explicar el suicidio, porque la mayoría de las personas que sufren un dolor psicológico no se suicida. Así que además del dolor, necesitaremos otro factor para explicar el suicidio. Este segundo factor es la inteligencia. La capacidad de llegar al suicidio sería un efecto colateral de nuestra mente racional. Los animales no se suicidan porque no tienen la capacidad racional de concluir que un dolor se puede cortar de raíz mediante el suicidio. Así que en los seres humanos, el dolor y el cerebro racional nos ofrecen respectivamente la motivación y los medios para pensar en el suicidio. Pero como hemos dicho antes, aunque conozcamos esta relación causa-efecto, son muy pocos los seres humanos que se suicidan. Luego tienen que existir defensas antisuicidio que impidan que el suicidio sea la forma de escapar al dolor. El Dr. C. A. Soper, psicólogo evolucionista inglés, dice que las defensas antisuicidio, de existir,
deberían ser involuntarias e instintivas, no algo aprendido. Se podrían comparar con la respiración, que podemos detenerla durante un momento, pero nos vemos obligados a retomarla enseguida. Estas defensas involuntarias se pondrían en marcha al encontrarnos en una situación social que nos produce un dolor psicológico insoportable, haciendo disminuir esa sensación de dolor o disminuyendo la capacidad intelectual de organizar el suicidio, o una combinación de ambas. Estas defensas deberían conseguir que planificar el suicidio o llevarlo a cabo no solo fuera más difícil, sino prácticamente imposible. ¿Pero existen realmente mecanismos psicológicos de defensa? La respuesta de Soper es sorprendente y contraintuitiva. Las defensas contra el suicidio serían los trastornos mentales. Trastornos como la depresión, el alcoholismo, la ludopatía, el trastorno obsesivo-compulsivo, etc., que podrían ser entendidos no como disfunciones psicológicas, sino como respuestas defensivas frente al potencial suicida del dolor emocional. Por ejemplo, la depresión tendría el efecto de inhibir la motivación para el suicidio al producir una parálisis en la iniciativa de emprender cualquier acción. Las autolesiones aumentarían el dolor físico haciendo que el dolor psíquico fuera más llevadero y, por tanto, evitarían el suicidio. Los delirios y las alucinaciones serían una huida de la realidad hacia un mundo más habitable, porque el mundo real es insoportable para la persona afectada. Según esta teoría, el uso de medicamentos antidepresivos aumentaría el riesgo de suicidio, porque estaría haciendo que la depresión disminuyera su eficacia antisuicidios. Si el dolor psicológico es la señal de que existe un problema mayor, tratar solamente el dolor no va a solucionar los problemas en la vida de esa persona. Anestesiar el dolor puede hacer que el paciente se sienta mejor temporalmente, pero interfiere en el proceso de curación. Dicho de otra forma, si no se permite al alma llorar el dolor, porque se la adormece con medicamentos, no se le permite curarse de ese dolor, y solo conseguiremos un alma adormecida durante un tiempo indefinido, pero no una persona con el alma curada. De todas formas, si suponemos que esto es así, que los trastornos mentales comunes son defensas contra el suicidio, son unas defensas que salen muy caras, porque incapacitan gravemente a la persona. Así que sería lógico pensar que el organismo intentaría antes otro tipo de medidas, antes de recurrir a unas defensas tan costosas. Para entender esto mejor, podemos compararlo con el sistema inmune del cuerpo humano. El sistema inmune es muy eficaz contra las enfermedades y las infecciones, pero es también un sistema muy caro en recursos para el organismo. Es mejor poder evitar que un microorganismo peligroso entre en nuestro cuerpo, para así no tener que enfrentarnos a él con nuestro sistema inmunológico. Y para eso utilizamos los sentidos, de tal manera que detectamos por el aspecto, el sabor o la textura si un alimento está en mal estado. Por lo tanto, una teoría del suicidio no estaría completa sin considerar la posible existencia de otro tipo de defensas que eviten el suicidio sin tener que recurrir al carísimo recurso de forzar un trastorno mental para inhibir el suicidio. Una primera línea de defensa de este tipo serían los sesgos cognitivos, la capacidad de autoengañarnos para que una mala noticia no consiga afectarnos anímicamente, para que se mantenga dentro de unos límites tolerables y asumibles. Se trataría de ignorar o distorsionar una información que no nos gusta o que nos causa malestar. Se trata en el fondo de no utilizar nuestra inteligencia demasiado al recibir una mala noticia, mutilando la inteligencia un poco para así no comprender ni abarcar intelectualmente todo lo que ocurre, porque si la utilizo entenderé lo que ocurre y por qué, y entonces sentiré dolor, así que mejor no lo pienso. Esto es un poco como cuando mucha gente oye hablar de MGTOW. Es mejor negar la evidencia de los datos que valorarlos y descubrir que el mundo que habíamos construido alrededor de una mentira se desmorona. Como aceptar eso duele, prefiero desacreditarlo para no sufrir viendo la realidad, y de esta forma consigo aminorar la influencia del dolor que me causaría descubrir la realidad. Otras defensas de primera línea contra el suicidio serían más culturales que psicológicas, por ejemplo la religión o los tabúes. La religión disminuye el dolor, presentándolo como una prueba que Dios nos pone
para saber si merecemos la recompensa de la vida eterna, la reencarnación o el paraíso. También tenemos los tabúes, en la idea de que aquello de lo que no se habla no existe. Si no se habla de un problema, no existe tal problema. Y si de algo se evita hablar en esta sociedad es precisamente del suicidio. Incluso se llega a decir que no hay que hablar del suicidio porque es contagioso, que la gente se suicida más cuando se habla de él. Aunque este punto es muy controvertido, lo que posiblemente ocurre no es que por dar la noticia de que una persona se ha suicidado de tal o cual manera, haya gente a la que le dé sorpresivamente por suicidarse, sino que lo que suele ocurrir es que las personas que a pesar de todo ya se iban a suicidar, copien el mismo sistema que empleó aquel de la noticia, y eso puede dar la impresión de que los suicidios aumentan por hablar de ellos. Pero continuemos con el tema que nos ocupa. Más allá de los suicidios originados únicamente por la depresión, la desesperanza o la tristeza, existen otros tipos de suicidio. Por ejemplo, el suicidio con intención hostil. Este tipo de suicidio conlleva tanto un deseo de morir como un intento de dañar o perjudicar a alguien que el suicida cree que es el responsable del sufrimiento insoportable que padece. Una emoción implicada claramente en este tipo de suicidio es la rabia o la ira. Cuando se tiene miedo, lo normal es huir del peligro, pero cuando se tiene rabia, la actitud es enfrentarse a ese peligro. Si una persona se encuentra con que le están despojando de todo en la vida y que no le queda ninguna otra salida, puede poner en riesgo su vida a modo de venganza. Para llegar a ese punto, el individuo tiene que sentirse impotente y desesperado. En muchos casos, el suicidio con intención hostil puede ser vivido también como un sacrificio por los demás, como por ejemplo los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también otra clase de suicidio, del tipo que podríamos llamar moralista, donde el suicida es la víctima de una ofensa moral, es el ofendido por un daño moral que alguien ha provocado contra él, o donde el suicida es el ofensor, el que ha causado un daño a otros. En el caso del ofendido, el origen de la motivación para suicidarse está en la pérdida de reputación, en la pérdida de prestigio y de estatus social. Somos una especie social, por lo que la aprobación de los demás es fundamental. Si esta pérdida de aprobación se da de un día para otro, el rechazo social que recibe como respuesta no le causa una depresión, sino ira, deseos de venganza y rabia, lo cual puede llevarle a acabar con su vida de forma impulsiva y fulminante. Este sería el caso del joven de San Carlos de Bariloche, en Argentina, que el 22 de diciembre de 2018 se suicidó tras haber sido acusado falsamente por una pretendida amiga suya de agredirla sexualmente. En el caso del ofensor, es el que ofende a alguien o hace algo malo a alguien, y eso es causa de que sienta culpa, vergüenza o miedo por las consecuencias de su mala acción. Este tipo de suicidio sería la forma más cara de pedir perdón. Este tipo de suicidio moralista tiene cada vez más importancia en nuestros días debido a los linchamientos sociales que se producen todos los días en las redes. Como ya hemos visto antes, un suicidio necesita la coincidencia de múltiples variables para que se cometa, pero no se puede subestimar la importancia que tiene el hecho de que la reputación y la dignidad de una persona se vean golpeadas como factor de riesgo para la conducta suicida. Desgraciadamente, en muchos casos, a la muerte social le sigue la muerte física. Y esto último es algo que la sociedad en general parece obviar y mira para otro lado. Se suele pensar que el suicidio es una acción profundamente individual, que es un problema mental de cada individuo que corresponde al ámbito privado de las personas. Esta forma de verlo evita reconocer que también hay causas sociales del suicidio. La gente se suicida por divorcios y rupturas emocionales, por problemas económicos, por el desempleo, etc. El suicidio no es solo una conducta personal motivada en razones psicológicas o psiquiátricas, sino también una conducta que se puede explicar sociológicamente. El suicidio es el resultado del conflicto en las relaciones sociales y es más que probable que unos conflictos lleven más al suicidio que otros. La gente maneja los conflictos de diferentes maneras. Unos intentan hablar y negociar para llegar a soluciones.
otros los rehúyen, otros recurren a una tercera persona para que interceda, otros usan la agresividad y la violencia, y otros recurren al cotilleo, a las discusiones, a las denuncias, a peleas, manifestaciones, huelgas, etc. Y también a los suicidios. Muchos suicidios son formas de responder a los conflictos, una forma de protestar, de castigar o de expresar un agravio que se ve como injusto u ofensivo. Pero ¿por qué nadie iba a querer manejar un conflicto suicidándose? ¿Qué hace que una persona que se sienta agraviada pretenda hacer daño a alguien haciéndose daño a sí misma? Las relaciones interpersonales no son estáticas, sino que cambian con el tiempo. Por lo tanto, el lugar que una persona ocupa en su entorno social también cambia con el paso del tiempo. Las relaciones empiezan, las relaciones se rompen, la gente encuentra un empleo, la gente se queda en paro, etc. Y esto produce cambios que nos afectan personalmente, unas veces para bien y otras para mal. Ya sabemos que la mayoría de las personas que sufren una ruptura amorosa no se suicida, ni la mayoría de las personas que se queda en paro, ni la mayoría de las personas que tienen deudas. Pero también es cierto que a veces no solo hay situaciones puntuales de crisis personal, sino que también hay crisis acumulativas, es decir, una acumulación de dificultades en la vida de una misma persona a lo largo de un periodo prolongado de tiempo que pueden minar gravemente el bienestar mental de esa persona. En muchos casos, ayudar a una persona en riesgo de suicidio no consiste en suministrarle antidepresivos, ni en llevarle a terapia, sino que consiste en ayudarle a encontrar un techo, a tener ingresos o mediar en un conflicto con otra persona o institución, y que pueda así recuperar su reputación y su autoestima. Porque descender en la jerarquía social o perder estatus es un factor de riesgo para el suicidio. Descender en la escala social es más peligroso que estar en una escala social baja. Cuanto más alto se está, más dura es la caída. En general, las personas que llegan al suicidio son personas que se juzgan muy duramente a sí mismas, y un cambio negativo les afecta enormemente. Podríamos decir que la mayoría de suicidas no tratan de escapar de sí mismos, sino de los durísimos juicios que se hacen de sí mismos. En España, el número de muertes por suicidio creció en 2019 un 3,7% con respecto a 2018. En 2019, un total de 3.671 personas fallecieron por esta razón, de las que 2.771 fueron hombres y 900 mujeres. Se suicidan el triple de hombres que de mujeres. Según datos del año 2016, tomando los países de habla hispana como referencia, la mayor tasa de suicidios se produce en Guinea Ecuatorial y Uruguay, con 22 y 16,5 suicidios por cada 100.000 habitantes, siendo Guatemala y Honduras donde menos suicidios se producen, 2,9 y 3,4 respectivamente. Las diferencias absolutas entre unos países y otros son grandes, como vemos, pero si vamos a la relación entre hombres que se suicidan por cada mujer que lo hace, vemos que en todos los países de habla hispana los hombres se suicidan más que las mujeres. Desde Bolivia y Paraguay, donde se suicidan 1,9 y 1,98 hombres por cada mujer, hasta llegar al extremo de El Salvador y Panamá, donde se suicidan 5,77 hombres y 6,33 hombres respectivamente por cada mujer. ¿Qué ocurre en estos dos países para que dupliquen las tasas de España o México, por ejemplo? El hecho de que se suiciden de media entre 3 y 4 veces más hombres que mujeres plantea una paradoja, ya que las enfermedades mentales en general, pero sobre todo la depresión, las ideas de suicidio, los intentos de suicidio y las autolesiones son más frecuentes en las mujeres, mientras que el suicidio consumado es más frecuente en los hombres. Es decir, que las mujeres lo intentan más, mientras que los hombres son más letales. Aunque las cifras varían algo de unos estudios a otros, el porcentaje de mujeres suicidas que presentaban algún tipo de trastorno mental es del 60%, mientras que los hombres suicidas que presentaban algún tipo de trastorno mental supone el 40%. Es decir, que la mayoría de mujeres que se suicidan tienen algún tipo de trastorno mental, mientras que la mayoría de los hombres que se suicidan no.
Si analizamos este dato desde un punto de vista feministamente neurótico, el número de mujeres que se suicida por problemas y conflictos vitales es menor que los hombres. Luego se podría pensar que vivir la vida como mujer es más fácil que vivirla como hombre, puesto que los hombres se suicidan más. Pero esta última idea, aunque tenga su punto de realidad, no puede ser nunca un consuelo para nadie, porque lo cometa quien lo cometa, el suicidio es siempre una tragedia humana. Centrándonos en el suicidio de los hombres, ¿cuáles son las causas del suicidio masculino? Hay una explicación que se suele dar inmediatamente cuando se habla de este tema: que los hombres son muy malos buscando ayuda, que los hombres no van al médico o al psiquiatra, que a los hombres no les gusta hablar de sus problemas y otras afirmaciones en esta línea. Pero estos argumentos no se sostienen cuando, según hemos visto, las mujeres se autolesionan más y realizan más intentos de suicidio. Luego esto indica que también ellas tienen problemas para buscar ayuda. Pretender que los hombres no saben pedir ayuda es culpabilizar a los hombres que se suicidan de no haber sabido pedir ayuda. Este argumento descarga toda la culpa en los hombres y se niega la posibilidad de que existan circunstancias externas al hombre que le hayan podido llevar a tomar esa decisión. Esto no se suele hacer cuando se habla del suicidio de las mujeres. ¿Cuáles son entonces las razones del suicidio de los hombres? Si tomamos los datos de España en 2019 y consideramos que el 40% de los hombres se suicida por algún tipo de trastorno mental, es decir, 1.108 hombres, el 60% restante, 1.663 hombres, acabaron con su vida por razones no psiquiátricas como problemas financieros, desempleo, problemas de pareja, divorcios, etc., y en muchos casos por una combinación de todos ellos. En cuanto al divorcio, también es un factor mayor de riesgo de suicidio entre los hombres que entre las mujeres. Concretamente, por cada mujer divorciada que se suicidan 8 hombres divorciados. 8. ¿Cuál puede ser la razón de este diferente efecto del divorcio entre hombres y mujeres? Los modernos expertos en pseudoestudios de género suelen señalar que los hombres son más dependientes emocionalmente de sus parejas, que cuentan con una menor red social y que se quedan más aislados en caso de divorcio. De nuevo, toda la culpa de los hombres. En nuestra sociedad funcionan muchos estereotipos del estilo: las mujeres tienen problemas, los hombres son el problema. Se pretende socialmente que los hombres son privilegiados, fuertes, autosuficientes, autónomos, independientes, que no pueden ser víctimas ni tener necesidades, que si tienen problemas es porque se los han buscado. No se admite que la sociedad también daña a los hombres, ni tampoco se admite que las mujeres también participan en los procesos sociales que dañan a los hombres. Aunque no hay datos estadísticos que midan este asunto, muchas mujeres saben perfectamente que en los procesos de divorcio, de manera verbal o a través de las leyes que discriminan a los hombres, pueden llegar a reducir a sus parejas a un estado mental y anímico infrahumano. Precisamente, la legislación que discrimina de manera positiva a la mujer hace que el hombre quede en inferioridad de condiciones. Actualmente, la sociedad se lava las manos y deja desamparados a los hombres. Hasta que como sociedad no reconozcamos que los hombres también tienen desventajas y sufren en esta sociedad, no viviremos en una sociedad igualitaria. Sorprendentemente, cuando alguna institución habla de medidas para prevenir el riesgo de suicidio en la población, hablan de prevención en los grupos sociales que ellos denominan más vulnerables, es decir, en la infancia y la adolescencia, en las mujeres víctimas de violencia doméstica, en las personas mayores, en los presos, en los inmigrantes, etc. Pero en ningún momento se considera a los hombres como un grupo vulnerable, ni tampoco se plantean investigaciones para averiguar las razones por las que se suicidan muchos más hombres que mujeres. En definitiva, las estrategias sociales para la prevención del suicidio no hablan del colectivo que comete el 75% de los suicidios. Hay un elefante en la cacharrería y nadie quiere escuchar el ruido.